Dios les bendiga, mi querida iglesia en Buenavista. También quisiera saludar a la iglesia en Ecuador, saludar a la iglesia en Costa Rica, en Colombia, en el norte, en Bosa, también en Puente Aranda. Qué bendición que hoy podemos saludar a toda la iglesia discípulos de Cristo, que hoy nos unimos aquí, nuestros hermanos, para tener una reflexión de las cosas hermosas que Dios ha hecho, porque en todo tiempo Dios siempre está y Dios siempre se glorifica. Quisiera saludar a mis compañeros pastores que hoy nos visitan. Pastor Mauro, desde la iglesia de Bosa, Dios te bendiga. Gracias, pastor, Dios le bendiga y gracias por la oportunidad. Qué bueno. Pastor Norman, desde Ecuador. Es mucha alegría, mi querido Pastor Joel, estar en este tiempo disfrutando de la presencia del Señor, pero también de este espacio maravilloso de diálogo. Qué bueno. Pastor Andrés, desde la Discípulos de Cristo del Norte, en Colombia. Gracias, Pastor Joel, Dios te bendiga, gracias por la oportunidad de estar con ustedes y un saludo desde Bogotá a todos. Bien. Nuestro pastor William Luna, pastor general de la Iglesia Discípulos de Cristo en Costa Rica, bienvenido. Gracias, pastor, y a toda la iglesia en Puerto Rico, ¿verdad? Y bueno, en los países hermanos latinoamericanos. Es una bendición estar por acá con ustedes. Nuestro pastor Miguel Talero, de la Iglesia Puente Aranda. Gracias, pastor, felices de estar aquí, de verdad emocionados en este tiempo espectacular que hemos pasado en Puerto Rico. Ha sido una gran bendición para nosotros como la iglesia local recibir por una semana a estos siervos de Dios junto a sus esposas, a sus hijos. Han estado con nosotros algunos de ellos y hemos pasado un tiempo maravilloso. Es como si nos conociéramos al pasar el tiempo y tenemos algo en común, y es que predicamos el Evangelio de la paz, predicamos a un Cristo resucitado, y eso nos une de una manera hermosísima. Y qué bueno que hoy podemos hacer este programa y estar juntos. Mientras reflexionaba en lo que está sucediendo, el Señor puso en mi corazón en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y yo le doy gracias al Señor por la vida de ustedes, por su ministerio, por entregarse por completo al Señor, a predicar el Evangelio, y soy testigo en cada una de las iglesias de ustedes cómo el Señor se ha glorificado y ha traído los que han de ser salvos. Pero yo quisiera preguntarles, para beneficio de toda la iglesia, ¿qué ha sido de la pastoral en este tiempo? ¿Cómo ustedes se han sentido? ¿Cómo han enfrentado esta realidad? Bueno, creo que indudablemente la pastoral ha pasado por un tiempo de crisis, ¿no? Todo este tema de la pandemia, y en lo que corresponde a nuestro país, pues sumada a la situación social que estamos viviendo, no ha sido fácil. Entonces hemos sido desafiados a replantearnos y creo que también a cuidarnos más, ¿no? Porque si algo ha demostrado la pandemia, y sé que hablo por muchos, es evidenciar la fragilidad humana, la necesidad, y bueno, en lo que corresponde a la pastoral, pues enfrentar todo eso a nivel personal, hogar y obviamente la iglesia. Ha sido un examen, ha sido un reto y ha sido un desafío, mi querido Pastor Joel. Porque creo que este escenario ha puesto a prueba la pastoral en todos los órdenes, desde lo familiar, desde lo ministerial, desde la vida de iglesia. Pero también ha sido, además de retante, de muy desafiante, una gran oportunidad también para que la iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, pueda ejercer ese rol de esperanza, ese rol de ser una voz de amor, una voz pertinente, una voz sanadora y una voz que pueda ampliar los límites que ha impuesto este tiempo de tanto desafío. Sí, yo creo que ha sido un tiempo, Pastor Joel, donde como pastores hemos descubierto nuestra humanidad. El liderazgo, ¿verdad? En alguna forma a veces nos presenta como esos hombres, esas mujeres que estamos ahí, que estamos en el altar, y esa imagen de autoridad espiritual, ¿verdad? Que tenemos, pero hemos descubierto nuestra humanidad. Momentos donde hemos tenido que
sepultar miembros, ¿verdad? Personas que han muerto y no poder tener esa cercanía que en otros momentos hemos tenido. Esta pandemia ha sido, decía nuestro hermano Mauro, para quizás recrearnos en el sentido de que hay que tomar una nueva dirección a veces en nuestra posición pastoral. Ha sido un tiempo maravilloso también y creo que el estar acá es una manera en donde podemos ver la mano de Dios. Yo personalmente hace como 3 semanas atrás decía, bueno, ¿qué vamos a hacer mi esposa y yo? No estamos en el grupo de vacunación en Costa Rica. Cuando recibimos la llamada, para nosotros fue Dios diciéndonos, yo estoy también al cuidado de ustedes. Y ha sido una experiencia maravillosa. Qué bueno. Desde el norte, ¿cómo pastor, usted describe este espacio? Pues Pastor Joel, creo que junto con mis compañeros que han opinado, el tiempo de pandemia, de dificultad que se ha venido viviendo, ha llegado también a tocar las fibras pastorales. Simplemente ha demostrado que como pastores seguimos siendo vulnerables, al igual que todos. Y ante esa vulnerabilidad hemos tenido unos retos, unos desafíos que hemos sido inspirados por la palabra de Dios en medio de nuestras vulnerabilidades para tomar acción. Y creo que la pastoral en este tiempo, a nivel de Colombia y de los hermanos que estamos de diferentes países, hemos tomado iniciativa. Y el texto que tú leíste, Pastor Joel, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Esa tarea se ha hecho con más fuerza en este tiempo, siendo conscientes que aunque tengamos tribulaciones, el Señor prometió estar con nosotros. Y a través de esa promesa, como pastores, pastoras, los ministros del Evangelio, en el caso de nuestro país, Colombia, han perseverado a pesar de las dificultades. Todo esto gracias a Dios, y ver un tiempo, como dijo el pastor William, de poder recibir esa llamada de nuestra iglesia en Buenavista, la iglesia en Puerto Rico, y poder estar aquí, lo vemos también como un regalo. Dijo algún escritor, premio Nobel, Albert Camus, dijo, es algo que ni merecíamos ni esperábamos, pero lo recibimos como una bendición de Dios. Gracias, pastor. Qué bueno. Pastor Miguel, ¿cómo en toda esa vulnerabilidad? Yo sé que por estadísticas todos aquí debemos haber perdido miembros de nuestra iglesia por causa de esta situación o familiares cercanos. ¿Cómo nos hace vulnerables esto ante la pastoral? ¿Cómo nos repensamos? ¿Cómo se ha sentido en todo este tiempo? Bueno, para mí ha sido una aventura y ha sido interesante porque pues una iglesia muy nueva y uno se preocupa. Si vamos a aguantar esto, llevamos 3 años nomás haciendo iglesia, las personas van a perseverar, los recursos tecnológicos, fue difícil, una montaña rusa de emociones, a veces sí, chévere, y a veces no, esto no va a funcionar, la economía, el miedo. Yo les he dicho que el pánico al COVID, ¿sí? Algunos tuvimos COVID psicológico 20 veces en esos 14 meses. Y en sí todo eso, sumamente difícil y obviamente yo creo que lo más complicado, tener personas enfermas, fallecidos y como decía el pastor William, no poder abrazarlos, acompañarlos. Pero lo más sensible en esta última etapa, y lo hablé en la prédica, contar la experiencia de haber despedido a una persona muy del corazón, a una persona con la que hicimos amistad, servimos, un hijo espiritual, y fue muy duro, pero no había nada que hacer, teníamos que, el todo por el todo, arriesgarnos, porque esa familia nos necesitaba, y tocaba de verdad, de corazón, ir a abrazarlos, no había opción. Yo tendría que decirles que nosotros como iglesia, había un grupito que estábamos en Israel como parte de la celebración del centenario, algo que habíamos tratado de hacer, aunque pues por el huracán y los terremotos había sido bien difícil, y salimos abruptamente de Israel y llegamos a Puerto Rico, fue bien abrupto. Y recuerdo recibir llamadas y solicitándome de que cancelara el culto presencial. Yo no sé cómo fue la experiencia para ustedes, pero yo recuerdo ese sábado que yo me fui a caminar junto con mi esposa porque en mi cabeza
no comprendía cómo yo grabar un mensaje para decirle a los miembros de la iglesia, no vengas al culto. Nosotros no estamos programados para eso. No estamos, al contrario, los sábados yo lo paso, Señor, trae a la gente del sur, del norte, del oeste. Señor, trae gente que tu espíritu los conmueva y vengan a congregarse. Y yo comienzo a caminar con mi esposa, estuvimos casi una hora caminando y decía, ¿cómo yo grabo un mensaje como ese? ¿Qué va a hacer de la iglesia? Yo le decía a mi esposa, ¿qué va a pasar con las finanzas? ¿Cómo vamos, todos los empleados que tenemos, cómo mantenemos la iglesia? Y gracias a Dios por esa esposa que el Señor nos da, ella dándome esas palabras de aliento. Y recuerdo que de momento un sobrino mío pasa en su auto cerca de nosotros y me saluda, yo le digo, llévame a casa ahora. Y llamé a Liam, llamé a los muchachos, voy de camino a la iglesia a grabar el mensaje. Pero llegar ese domingo por primera vez aquí, que no había nadie, solamente el grupo de adoración y los muchachos de cámara, fue una cosa impresionante. Grabar el culto de oración desde la sala de nuestro hogar. Lo primero que yo grabé, pastores, no tenía zapatos puestos porque pensaba que mi hija me estaba grabando hacia arriba. Y de momento cuando sale la transmisión en vivo, empiezan hashtag el pastor sin zapato, empezó la gente a tirarse fotos descalzo. Y fueron tantos errores que cometimos, fue tan vulnerable. La iglesia aquí no se imaginaba que era mi sala, de momento la sala es parte del culto de oración o de la reflexión del domingo. Verdaderamente que fueron momentos bien fuertes en el cual fuimos creciendo y entonces yo le decía a mi esposa, ok, la iglesia como la conocemos desapareció y ahora hay que ver qué nace de la iglesia. Y rápido me vino a mi mente, no tengan la expectativa de que regrese la iglesia adelante, sino ten la expectativa de lo que Dios va a hacer en la nueva iglesia. No sé si alguien quiera compartir. Sí, a mí me gustaría, por la experiencia creo que fue similar en todos, ¿verdad? Y ahora nos reímos. Pero también creo que hubo algo maravilloso. Nosotros comenzamos a celebrar la comunión. Y fue hermoso escuchar a las familias decir de que ese hijo que no iba a la iglesia, los niños que se recogía la ofrenda, ¿verdad? En los hogares se recogía la ofrenda y los niños participaban. O sea, hubo algo donde dejó de ser tan litúrgica en el sentido del templo y se convirtió nuevamente en esa iglesia de la familia, en la iglesia quizás del primer siglo, de la casa, que partían el pan en las casas. Y eso fue una experiencia maravillosa, ¿verdad? Yo creo que en alguna forma hay familias que fueron edificadas en ese proceso. Ya estamos volviendo nuevamente al culto presencial, pero creo que hubo un crecimiento a nivel del corazón de la iglesia en esa cuarentena en sus hogares, ¿verdad? Pero creo que además de todas las anécdotas que nos sucedió, hay muchos elementos muy positivos en medio de todo esto. Hermoso. Y no debemos perder esas cosas que ganamos por alguna liturgia o algo por el estilo. Eso me recuerda a uno de nuestros líderes en la iglesia que decía, pastor, nosotros llorábamos en la marquesina de nuestro hogar cuando yo le daba la cena a mi hijita. Me dice, fue una experiencia tan hermosa. Cuando nosotros como familia estábamos solitos ahí recordando lo que el Señor hizo, una cosa hermosísima. Ya que mencionas, Pastor Joel, creo que cuando se da todo esto, lo que vivimos en Colombia fue una restricción gubernamental inmediata a reunirnos. Es más, no podíamos ni siquiera los pastores o los equipos de transmisión ir al templo, inmediatamente se cerró, así que la única opción era hacerlo desde casa. Las salas de nuestras casas se convirtieron en el templo, en el altar que la gente veía, y tú sentías como familia pastoral que todos los hermanos de la iglesia estaban ahí a tu lado en la sala. Tú sabías que estaban allí virtualmente, pero sentados viendo, y esa participación fue muy hermosa por dos cosas que quiero resaltar. La primera, se vio un sentido de autenticidad en las familias pastorales, y que sea un momento propicio para darle gracias a todas las esposas, esposos de pastores, pastoras, hijos
que quizás en la iglesia no tenían esa responsabilidad, pero en casa les tocó bregar con los cables, las cámaras, las luces, mirar cómo pasaba. Algunos de ellos, y una experiencia, también tenemos nuestra experiencia en Bogotá, en la sala de la casa. Estábamos en un momento de una reunión de oración, creo que era la primera Semana Santa en abril del año pasado, y nuestra hija Rebequita se levantó tarde, se despertó tarde, y estábamos en la mitad de la transmisión y a ella le pareció muy fácil pasar en pijamas con la cobija estirándola en la mitad del momento de la oración. Cosas que, claro, no solo a uno le atribulan en la transmisión, sino que uno tiene que reflejar de manera muy auténtica. La iglesia entró a la casa, y cuando la iglesia entra a la casa hay un espíritu de unidad en medio de todos nosotros, y no solamente las conversaciones, los chats, sino pudimos seguir siendo iglesia a pesar de todos esos retos, y eso en lo personal nos ha edificado mucho. Bueno, yo tendría que decirles que yo estaba en un culto de oración en el comedor de mi casa, y mi esposa llega de trabajar con mis hijos, así que mi comedor queda de frente a la escalera donde se estacionan, así que ellas tiran la puerta bien fuerte, vienen subiendo la escalera con todo felices de la vida, como que no se acordaban que yo estaba en el culto de oración, y ahí yo tenía un lápiz a mi lado, y yo tomo el lápiz y yo le tiro el lápiz para que ellas vieran que yo estaba grabando, yo estaba en vivo. Hermano, eso salió en vivo completo, el lápiz volador completo así. Eso fue bien bochornoso, pero... Seguramente que ahí subió el rating de audiencia. Una de las anécdotas es que comenzamos a grabar y la imagen estaba al revés. Ay. Y yo estaba hablando, estaba ya predicando, y yo veo que mi esposa comienzan ahí, se dan cuenta que algo está pasando, y yo trataba de seguir enfocado en la palabra, y dice, pero ¿y qué es lo que está pasando? Ya cuando vimos después, el culto comenzó con la imagen al revés. Ay, Dios. Eso fue impresionante. Y para agregar un poquitito respecto a la experiencia, el día que domingo llegamos en la mañana, muy de madrugada, porque estábamos a las 5:30 de la mañana, preparando todo, estaban los muchachos de alabanza, en fin, los diáconos, y abrimos ya las puertas cuando llega una persona y dice, una persona del gobierno dice, llegó para informarnos de que no podíamos abrir, que era rotundamente prohibido abrir las iglesias hasta nueva orden. Yo miro a la persona y en ese momento viene entrando una mami con sus hijos, con su familia, y la persona me miró como diciendo, ¿qué va a hacer? Y yo, con el dolor de mi alma, tuve que levantar mi mano y decirle, hermana, perdóneme, no puede entrar. No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No nos podemos reunir. Recuerdo que ese fue un momento supremamente doloroso, muy drenante en el alma, porque lo que tú muy bien decías hace un momento, o sea, nuestra mente, nuestro corazón no está diseñado para impedir que alguien llegue y entre a la iglesia. Y luego de eso me reuní con los muchachos de alabanza y les dije, muchachos, nos toca irnos a casa. Y ellos dijeron, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? No, hay una orden nacional de que por el COVID no pueden haber reuniones. No, pero que nos vamos a... Tú sabes cómo son los muchachos. Sí. No, pero vamos a cantar y ahí no hay problema, nos separamos, No es no. Y recuerdo que comenzaron a llorar. Los chicos comenzaron a llorar, pero ¿por qué? ¿Cómo así? Ese fue un momento muy difícil, pero al mismo tiempo, ahí comenzó una nueva manera de reafirmar en cada hogar, en cada familia, en cada padre, en cada madre, la importancia de ministrar a los suyos. Y se convirtió definitivamente en una redefinición de la iglesia en el hogar. Impresionante. Pues bueno, experiencias un montón. La cámara era el celular, ¿no? Eso era todo lo que había. Y fue interesante ubicarlo en la sala,
no teníamos trípode en nuestro caso, solo el celular. Eso nos tocó poner libros, cintas, que no sabíamos si girarlo, no giraba, tocaba así, cómo nos metemos todos para quedar en la transmisión. Los perritos ladrando, en nuestro caso que tenemos mascotas, pues tenemos una en ese momento. Vivimos sobre la avenida y eso pasan los carros. Bueno, estaba un poco tranquilo, pero cuando pasaba un carro, por lo mismo silencioso, se escuchaba durísimo. Fue muy, muy difícil, o sea, generó demasiada angustia. Claro, uno se ríe después, ¿cierto? Pero el momento te duele el cuello, la espalda, después te miras, dices, qué horrible salió, qué fue lo que dije, qué hicimos. La música, tampoco sabemos cómo ponerla, ¿no? No sé si les pasó eso. Nosotros somos una iglesia muy musical y utilizamos demasiada música, pero no sabemos cómo ponerla, qué volumen, cómo va a salir bien allá al otro lado. Todo era muy tensionante, de verdad, era muy difícil y creo que a todos nos sorprendió esa situación, particularmente a nosotros que no transmitíamos absolutamente nada, ninguna transmisión hacíamos. Así que gracias a Dios el celular se convirtió en la herramienta más importante, los libros, la cinta, los platos, las ollas, lo que pudiéramos usar para ubicar la cámara. La realidad que les pregunto, no me contesten, pero me pregunto, ¿quién conocía la herramienta de Teams, Zoom, transmitir en vivo? Yo en mi vida había transmitido en vivo por Facebook. ¿Qué iglesia, qué templo de las de nosotros ya ofrendaban electrónicamente? Nosotros teníamos un sueño de llevar el registro de las visitas electrónicas de quienes llegaban al templo y de momento todo obra para bien. Es como que una iglesia estancada en el pasado, deseosa de alcanzar el futuro, ¿verdad? O el presente, y qué difícil poder moverlo. De momento, esta pausa que pensábamos que era el final de la iglesia, en realidad lo que ha provocado es que la iglesia se haya podido desarrollar para tener una mejor atención a las congregaciones. Leí un libro que me regaló un gran amigo, donde un profesor de Yale daba esta definición bien interesante. Decía, la tradición es la fe de los muertos, es la fe viva de los muertos. El tradicionalismo es la fe muerta de los vivos. Entonces él decía que incluso los que ya están muertos, la tradición de predicar a Jesucristo, nuestro Jesucristo muerto y resucitado, sigue viviendo. Y entonces la iglesia que está despierta, viva, sigue en el tradicionalismo, que es las herramientas que utilizamos para predicar el evangelio. Ha muerto. Y la iglesia sigue tratando de esa fe muerta llevarla generación tras generación. Y de momento, pues yo veo cómo el Señor detiene la iglesia y la obliga a ponerse a los tiempos. La obliga a ponerse a los tiempos. ¿Quién pensaba que se podía ofrendar y diezmar electrónicamente? No, hay que llevarlos al alfolí, hay que llevarlos presencial. Y es interesante cómo se sigue desarrollando la iglesia. Sí, yo creo que lo importante acá es la esencia se conserva, la forma de transmitir la esencia. La tradición que predicamos. Exactamente. Y yo creo que al final la forma siempre es cambiante. Las cosas van a cambiar, pero cómo transmitimos esa esencia del mensaje es lo que se preserva. Y estamos ante una generación tecnológica, estamos en un tiempo donde la tecnología es el recurso no para llegar a la iglesia, sino al mundo. Y quizás estábamos proyectados en llegar a la iglesia, pero el trabajo de la iglesia es llegar a toda la humanidad. Así que hoy, con los medios que tenemos, aunque sea con un teléfono, estamos llegando a China, estamos llegando a cualquier parte del mundo y quizás habíamos desaprovechado esas herramientas que en alguna forma el Señor nos las ha brindado para este tiempo. Yo fui beneficiado por escuchar a Nancy cantar, al pastor, fui beneficiado de escuchar a Norman predicar y así también a Talero. A ustedes no lo tenían en las redes, ahora seré beneficiado con su culto, pero ahora la iglesia dejó de estar en cuatro paredes para estar en cualquier sala, en cualquier lugar. A mí me gusta entender y transmitirle a las personas que en la iglesia participan, a su liderato, que la iglesia se piensa. Y como la iglesia se piensa, el ser iglesia se piensa, el hacer iglesia se piensa, hay que pensar también la necesidad de transformación.
Es más, es un principio reformado. Iglesia reformada siempre está reformándose. Y creo que, como lo han dicho los especialistas en el área, aquí tenemos algunos de ellos, Francesca, la transformación digital de las iglesias la patrocinó el COVID. El COVID hizo que las iglesias entrásemos en una transformación digital obligada para seguir subsistiendo. Y nos dimos cuenta de cosas que antes no nos habíamos dado cuenta, que los recursos, por difíciles que sean de conseguir o porque sean tecnológicos, con cosas básicas, tú puedes hacer, y lo dijo el pastor Miguel, pero la gente estaba allí. Jóvenes de las iglesias, personas dispuestas a colaborar que antes no conocían y que rápidamente comenzaron a aprender y comenzaron a ayudar. Entonces no sabíamos de transmitir en internet y alguien por allá escuchó de un sistema llamado OBS y recurrió al OBS y pudo poner la iglesia en digital, y todo eso comenzó a transformarse. ¿Qué entendí yo? Que el principio se conserva. Personas, hombres, mujeres, jóvenes, adultos que aman al Señor, dispuestos a hacer iglesia en tiempos difíciles. Y gracias a todo ese grupo que muchas veces no se ve, está detrás de bambalinas, gracias a todo ese grupo, la iglesia puede seguir sosteniéndose. Y creo que en eso hemos sido muy bendecidos. Tenemos un reto bien grande como comunidad de fe a nivel mundial. Y aunque tenemos ya un espacio presencial, por lo menos aquí en Puerto Rico, pues ya incluso la última orden permite un 75% de capacidad, ¿verdad? Aunque nosotros no llegamos allá, estamos en un 50%. Pero hay unas generaciones que han estado ausentes por más de un año. Son nuestros niños, son nuestros juveniles. Aunque nosotros bastante rápido, nuestro pastor de la niñez y juventud, comenzamos a trabajar programas digitales y se están haciendo unas producciones muy buenas. Verdaderamente estos niños necesitan del contacto para el aprendizaje. Entonces, mientras papá trabaja virtual, mientras mamá trabaja virtual, hay unos niños que están siendo educados ¿por quién? Donde ahora no necesariamente hay una supervisión. Lo que la iglesia va a enfrentar en la reapertura es un pueblo con los síntomas de una pandemia emocional. ¿Educada por quién? Cuando el enemigo ha tomado espacio para educar a nuestros niños y estamos ahora mismo en unas discusiones grandísimas sobre identidad de género. ¿Cómo la iglesia va a enfrentar esto? Y a lo mejor esa pregunta no la terminemos de contestar en este día, pero sí la dejamos al aire para que nosotros entendamos que mucho más que afanarnos en traer la iglesia del pasado, debemos afanarnos en cómo llevamos la educación cristiana a esas generaciones vulnerables, indefensas. ¿Cómo? Nosotros, para abrir una puerta y permitir que niños lleguen, nos toma muchas reuniones. La seguridad, no el contagio, el recurso humano que ha escaseado tanto, y lo entendemos muchísimo. Pero nos urge mucho más que una generación mayor que lleva muchos años en el templo y que a lo mejor tiene algún dolor porque la forma no es la misma. Yo no me voy a concentrar en eso. Yo me voy a concentrar en una generación que desconoce la palabra del Señor. Sí. ¿Quién les predicará? ¿Quién irá? ¿Quién les dirá a esos niños? Y estamos orando mucho por todas esas familias que hoy están pasando una crisis bien grande. Así que quisiera que como pastores, sí, cada uno de ustedes pudieran dar un consejo a esa pastoral, a esas feligreses que nos están viendo de otros lugares. ¿Qué le diríamos de hoy a mañana? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo seguimos hacia adelante? En cortas palabras, ¿qué usted le diría a esa iglesia? Mauro. Bueno, creo que para nosotros fue muy importante descubrir
nuestra ignorancia tecnológica y el menosprecio que habíamos tenido durante pues todo el tiempo, ¿sí? Y pienso que eso mismo nos desafió a conocer, a aprender, a obligarnos, pero también descubrimos un sector de la iglesia que sabía mucho del tema, los jóvenes, ¿sí? Y cómo Dios a través de ellos ha brindado las herramientas. Y me parece que es importante aceptar nuestras limitantes, es importante aceptar el desafío, como también es importante en ese quehacer lograr traducir el mensaje, como decía el pastor William, ¿no es cierto? Entregar el mismo mensaje con las herramientas que ahora tenemos y no intimidarnos ante las, valga la redundancia, las limitantes tecnológicas que algunas iglesias tenemos, porque muchas veces convertimos en eso en una excusa para no hacerlo, pero siempre se puede hacer algo, ¿sí? Y como iglesia local descubrimos eso, que en la medida que vamos avanzando, pues Dios mismo va proveyendo para estas nuevas generaciones, los niños, los jóvenes, porque como habrá sonado también por aquí, esto llegó para quedarse y nos obliga entonces a dar un paso hacia adelante en ese escenario tecnológico, y pienso que no tiene por qué ponerse en duda o en juego el mensaje. La cuestión es cómo lo vamos a entregar aprovechando lo que tengamos. Pues mire, yo creo que en lo personal, y aquí me voy a meter un poco en algo que puede ser muy discutible, y es en la estructura de su iglesia. Creo que muchas iglesias perdieron personas porque tienen una estructura quizá muy cultocéntrica, ¿sí? Es decir, el culto se ha convertido en un fin y no en un medio. ¿A qué me refiero? Que la única manera en que las personas logran tener pastoreo y contacto es a través del culto semanal. Eso no es tan bueno. Y creo que los que tenemos la estructura o el modelo de iglesia de grupos pequeños, logramos mantener a más personas pastoreadas, conectadas y cuidadas en la iglesia. Entonces yo los animaría a algo, y es que piensen en los grupos pequeños, porque a través de los grupos pequeños usted tiene líderes que son sus brazos y le van a ayudar a cuidar a las personas, porque con este modelo el pastor no dio abasto tratando de llamar o de cuidar a mucha gente que en el camino se fue perdiendo. Y muchos han llegado a otras iglesias diciendo: de mi iglesia nunca me llamaron, nunca me preguntaron cómo estaba. Y quizá no era mala fe del pastor, estoy seguro que no fue así, pero su estructura o su modelo de iglesia no le da para atender ni siquiera 200 personas. Es muy difícil lograr tenerlo. Y yo los animaría a que ese modelo de iglesia primitiva, esto no es un invento moderno para los que tienen miedo a lo moderno, esto es un tema de iglesia del primer siglo. Se reunían en las casas, compartían el pan, ¿verdad? Oraban juntos, aprendían la palabra juntos a través de grupos pequeños. Yo los animo para que piensen en este tema, y quizás es el momento de replantear también ese modelo de iglesia, solo con el propósito de lograr alcanzar a pastorear la mayor cantidad de personas de su iglesia. Hay una experiencia muy importante que me parece muy pedagógica de parte de Jesús, y es precisamente frente a los 5,000. Jesús forza a sus apóstoles a que le den, es decir, los involucra en la responsabilidad eclesial y les dice: miren, denles ustedes de comer. Y viene la sorpresa de los apóstoles: ¿cómo así? Ni siquiera con 200 denarios, ¿cómo se te ocurre? Pero Jesús hace un segundo replanteamiento muy didáctico. ¿Cuál es? ¿Qué tenéis entre vosotros? ¿Qué aparece? Los 5 panes y los 2 peces. Y con esa mínima representación de la incapacidad humana, Jesús la toma en sus manos y da gracias.
Entonces yo le diría a mis compañeros de ministerio, pastores, número uno, siempre estar enfocados en el propósito que Cristo tiene para con nosotros en nuestro ministerio. Número dos, equipar de la mejor manera posible nuestros ministerios para que esa tarea pueda desarrollarse de una manera mucho más efectiva. Y esta imagen tan hermosa que tenemos aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 seres humanos extraordinarios que están haciendo posible que esto llegue a multitudes. Y me parece que es una escuela maravillosa y un curso intensivo al que tú nos has traído, mi querido Pastor Joel, para que en medio de este escenario podamos comprender que el Señor está con nosotros más que nunca. Amén. Y que todo esto que estamos enfrentando es una manera al Señor decirnos: ustedes sigan adelante, que yo los voy a equipar para que en todos los retos que tienen ustedes puedan cada día ser mucho más efectivos como iglesia y como ministros. Sí, creo que algo importante, tal vez desde otra vertiente, no existe necesariamente una crisis de fe. La pandemia más bien ha provocado que la gente tenga necesidad de Dios. Por lo menos en Costa Rica, el gobierno ha estado muy de la mano tanto con la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica, porque la Iglesia se convierte en ese punto de catarsis de la presión psicológica que está provocando la enfermedad. Quizás debemos de leer nuestras comunidades, leer nuestro entorno para saber cómo podemos ser efectivos dentro de esto, que no podemos decir la gente no quiere nada con Dios. No, al contrario, la gente está buscando de Dios. El peligro es que lo busquen de la manera equivocada, ¿verdad? Que tome las vertientes equivocadas. Creo que es el momento de la iglesia de replantearse cómo estamos transmitiendo ese mensaje, porque tenemos la palabra que ha sido comprobada, que es efectiva, que transforma corazones, que cambia pensamientos, que nos da esperanza de vida, y en medio de todo eso podemos decir que Jesús estaría aquí y diría: los campos están listos para la siega. Amén. Ahora, ¿qué herramientas vamos a usar para la siega? Sí. Quizás tenemos que replantearnos ese elemento. Hermoso, pastor. Pastor, yo podría tomar las palabras del salmista poniéndolas en plural. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Creo que la palabra de Dios nos va a seguir iluminando como iglesia para que nosotros podamos ser pertinentes en estos tiempos. En lo personal, en Discípulos de Cristo, hemos creído y afirmamos el estudio, la educación, y creo que educándonos en la palabra del Señor, educando a las nuevas generaciones, como tú lo has mencionado, que es un compromiso del liderato de la iglesia, podremos seguir respondiendo. A nuestra generación le tocó responder, nos ha correspondido responder en tiempo de pandemia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fundamentados en la palabra del Señor. Creo que todos hemos hecho un gran esfuerzo de decirle en tiempos difíciles al Señor: Señor, háblanos a través de tu palabra, pero también fortalécenos con tu espíritu para poder responder a estas necesidades. Y eso hay que hacerlo, pero hay que transmitirlo. Como le dijo Pablo a Timoteo: lo que has recibido de mí, lo que has visto, lo que has escuchado, esto debes seguir haciendo. Creo que el evangelio hay que seguirlo transmitiendo como es, pero en medio de la necesidad y el reto que cada uno de nosotros tenemos. Las nuevas generaciones demandan del liderazgo pastoral. Los niños, los jóvenes demandan ver una iglesia fiel a Dios, a su palabra, pero una iglesia fortalecida en el poder del Espíritu Santo. Amén. Hace unas predicaciones atrás, en una de las series que estaba predicando aquí en la iglesia, me encontré con una noticia bien interesante del New York Times, y el título era "Un avivamiento por el COVID-19", signo de interrogación. Y el periodista encontraba la cantidad de personas que le dieron download a la Biblia en el mes de marzo del 2020. Eran cantidades impresionantes alrededor del mundo. También hablaba de la estadística de la cantidad de libros vendidos en Londres, en la librería más grande cristiana que hay en Londres. La cantidad de libros que se vendió era una cosa increíble. Yo creo que el Señor nos puso
ese campo listo, como decía uno de ustedes ahorita, para que nosotros salgamos a recogerlo. Y el consejo con mucha humildad que yo podría darle a cualquiera que nos esté viendo: no te afanes en cómo vuelves a la normalidad, sino que enfrentes el futuro con valor de lo que Dios te está dando en las manos. ¿Qué es? Bueno, pues cada iglesia en su contexto, el Señor le pone lo que necesita para alcanzarlo. No tenemos el afán de ser igual a quién, sino que cada iglesia, sé que Dios le está dando la capacidad. Cada iglesia es poderosa, porque como decía el pastor Andrés, tiene la palabra del Señor. Eso es lo más poderoso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros estamos comenzando con los grupos pequeños. Gloria al Señor por eso. Por una de las cosas que tenía como sueño era tener contenido digital para la niñez, porque no hay nada. No hay nada. Gracias al Señor, nosotros pensábamos, yo no recuerdo ni dentro de cuánto el pastor Raciel y Francesca me decían, dentro de tanto tiempo preparamos todas las áreas de la niñez con cámaras, con todo, vamos poco a poco y de momento vamos a tener contenido para los niños. No, la pandemia nos llevó a que de la nada todos los domingos tenemos contenido de predicación, aplicación y oración para los niños, de la nada. Así que es un reto hermoso. Pero si nos concentramos en volver a lo que era la iglesia, es un ejercicio fatigoso. Es que ¿quién puede correr muchos kilómetros de espalda? ¿Quién puede correr hacia atrás y llegar a la meta? Nadie. Así que yo le doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. Ustedes son una inspiración para nosotros. Ustedes son un ejemplo hermoso. Y espero que esta semanita sea de refrigerio para la vida de su familia, de su iglesia, y que cada reto que vayan a enfrentar yo pueda verlo, copiarme un poco y disfrutar de lo que el Señor está haciendo en cada iglesia y en cada país. Me gustaría que nosotros pudiéramos orar por la iglesia del Señor, y que podamos presentar cada pastor que a lo mejor hoy nos está viendo y piensa que no tiene los recursos o no tiene el ánimo o no tiene la fuerza. Al finalizar este programa salga fortalecido y sabiendo que todos estamos en la barca y que en esta tormenta Jesús nos acompaña en la barca, y que sabemos que Él tiene el poder para detener los vientos, pero más tranquilo que nada, que si Él está en la barca nos va a llevar a puerto seguro. Así que, ¿qué tal si oramos al Señor? Mauro, vamos a orar por toda esa pastoral. Y de una vez, por favor, me incluyes a todos estos compañeros aquí presentes. Señor, queremos darte gracias. Siempre contigo los tiempos son, Señor, maravillosos y a la vez desafiantes, Señor. Señor, y si pensamos un poco en la historia de la iglesia, ella siempre ha estado en medio de los desafíos. Y por eso, Señor, creemos que la iglesia sigue adelante en medio de los desafíos que el mundo, la historia, la naturaleza, Señor, nos presenta. Y por eso, Padre, creo que no debemos sorprendernos, aunque no negamos que fue sorpresivo y sigue siendo sorpresa aún todo lo que está pasando. Pero, Padre, ayúdanos a recordar que es en medio de las crisis, en medio de las situaciones adversas, donde tu iglesia se ha fortalecido, donde tu iglesia ha madurado, ha crecido, ha seguido avanzando. Y es en medio de esos desafíos donde mujeres y hombres siguen aceptando ese llamado, entendiendo, Señor, su tarea. Y por eso, Padre, te damos gracias. Y por eso, Señor, unimos nuestras voces para bendecir a toda la iglesia universal, Señor. Y Padre, queremos unirnos al clamor de muchas mujeres, muchos hombres que hoy están pasando en la pastoral momentos complejos, difíciles. Pero, Padre, que ellos recuerden, sepan que tú eres el Dios soberano, el Dios sobre los tiempos, sobre las circunstancias, y que, Señor, tú nos invitas a seguir adelante, nos animas, nos provees, nos capacitas, Señor, y que en medio de la escasez tú estás allí dispuesto siempre para proveernos. Por eso, Padre, nuestro clamor por todos aquellos, Señor, que de manera amorosa, voluntaria, han aceptado el llamado para seguir
llevando este poderoso evangelio que es el que transforma vidas, familias, comunidades enteras, para que tú, Señor, sigas ayudándonos como siempre lo has hecho. Danos la fortaleza, Señor, necesaria para llevar a cabo tu tarea. Y gracias, Señor, por una iglesia que hoy nos recuerda que hay generosidad, hay, Señor, solidaridad que nos alienta. Por eso, Padre, también nuestra voz para bendecir a nuestra iglesia aquí en Puerto Rico, para que tú, Señor, sigas usándole en gran manera, Padre, recordándonos que tú estás allí siempre con nosotros. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén, Y amén. amén. Qué bendición poder contar con cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Cuán hermosos son los que predican la paz. Y ahí está un ejemplo de esta hermosa pastoral. Así que no olvide darle like a nuestra página de Facebook, suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguir nuestra página de Instagram. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les amamos muchísimo.